Para los discípulos de Jesús no ha sido nada fácil aceptar la novedad de su mensaje, mucho menos comprender su misión, porque ellos creen que Jesús se va a manifestar como un Mesías de poder, que va a triunfar, que va a imponer con la fuerza también pues, su programa. Por eso cuando Jesús les da el anuncio que llegando a Jerusalén no le esperan triunfos ni glorias mundanas, sino todo lo contrario. En Jerusalén va a ser rechazado y condenado a muerte por las más altas autoridades religiosas del tiempo. Cuando Jesús ha dado este anuncio, los discípulos han quedado consternados y Pedro, en nombre del grupo, pues ha intentado impedir esto, ha casi bloqueado a Jesús en su camino, se ha puesto como barrera para que esto no ocurriera. Y Jesús pues ha reprochado a Pedro, le ha regañado de una manera muy fuerte llamándolo Satanás, porque no comprende las cosas de Dios, sino que piensa según las ideas de los hombres, y las ideas de los hombres tienen que ver siempre con el poder, con la fuerza, con el dominio sobre los demás. Por eso Jesús ahora quiere abrir la mente a estos discípulos, quiere liberarlos de esas ideas que no tienen que ver con el plan de Dios y sobre todo hacerles comprender que la muerte no es el fin de la persona, cuando esa persona, como Jesús hará con su vida, se pone en una actitud de entrega, de dar vida, de trabajar por el bien de los demás. Entonces ese es el episodio que ahora Marcos nos presenta, el de la transfiguración de Jesús. Es como un anticipo de lo que será su resurrección, hacerles comprender a los discípulos que la muerte no es el final de la vida, sino que es el momento para pasar a esa vida definitiva, para resplandecer de la misma vida de Dios. Y dice el evangelista que a los 6 días Jesús se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los hizo subir a un monte alto, aparte, a ellos solos, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como ningún batanero en la tierra es capaz de blanquear. A los 6 días, esta cifra que el evangelista pone como introducción al episodio tiene un carácter teológico muy fuerte, porque el día sexto recuerda el día de la creación del hombre en el libro del Génesis, y también en el libro del Éxodo, el día sexto o los 6 días tienen que ver con la subida de Moisés al Sinaí, pues para recibir la ley, para entrar en contacto con la gloria de Dios. Este día sexto entonces tiene que ver con una creación en la que el hombre pues alcanza su plenitud, y esto no a través del poder. Esa condición divina no se consigue escalando puestos, poniéndose por encima de los demás, sino que esa condición divina pues se alcanza dando la vida por el bien de los demás. Por esto Jesús ha llevado a los discípulos, a estos 3 discípulos que son como los cabecillas, son también los más refractarios, aquellos que tienen una actitud más fuerte, más fanática. Pedro significa el cabeza dura. Ese ha sido el mote que Jesús le ha dado, así como los hermanos de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, han sido llamados los hijos del trueno, es decir, gente más bien fanática. Pues a estos discípulos Jesús entonces lo lleva a ese monte alto. El monte tiene que ver también con la condición divina, con lugares donde se manifestaba la divinidad. Esa condición divina no se alcanza poniéndose por encima de los demás, sino, como Jesús nos enseña, dando la vida por el bien de los otros. Y en ese punto Jesús se transfigura, se transforma, manifestando ese resplandor, esa luz tan fuerte, que dice el evangelista que ningún batanero, ningún blanqueador podía hacerlo tan blanco, ese vestido, esa presencia, esa luz de la persona del Cristo. ¿Qué está diciendo Marcos con esta indicación, que parece más bien secundaria? Que ese resplandecer no puede ser fruto de los esfuerzos humanos. No hay en la tierra nadie que pueda llegar a ese tipo de condición, sino que es un regalo de Dios. Dios nos regala vida cuando sabemos comunicar amor a los demás. De eso se trata entonces, fiarse de ese Dios que nos hace resplandecer de su misma gloria. Se les apareció Elías con Moisés, estaban conversando con Jesús. No solamente Jesús se ha transfigurado, ha manifestado este resplandor de luz divina, sino que también se han aparecido pues 2 personajes que son muy importantes en la historia de Israel, que son como la síntesis de todo el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Pues bien, estos 2 personajes que en el pasado han hablado con Dios
y que también se decía que no habían tenido experiencia de la muerte, que habían sido como raptados al final de sus vidas para salir a la gloria de Dios, ahora conversa con Jesús. Quiere decir, Marcos nos está diciendo que el único que tenemos que escuchar, que el único que realmente cuenta nuestra vida es este Jesús en el que Dios ha manifestado toda su gloria. Estos personajes del pasado no hablan con los discípulos, hablan con Jesús, conversan con Jesús. Esto significa que nada tiene que decir ni Moisés ni Elías a la comunidad de creyentes. Solamente Jesús es el único que nos habla, es el único que nos dice de qué manera tenemos que llevar adelante nuestras vidas. Reaccionaron Pedro diciéndole a Jesús: Rabí, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Podríamos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía cómo reaccionar porque estaban aterrados. Pedro, de nuevo, se presenta como el tentador de Jesús. Esta historia de las chozas recuerda una fiesta muy importante en el pueblo judío, la fiesta de las chozas, en las que se recordaba el pasaje del pueblo en el desierto, que cuando se vivía en chozas, pero se esperaba, para entrar en la tierra prometida, pero se celebraba esta fiesta esperando un don particular, el don del Mesías, del liberador, que tenía que limpiar esa tierra prometida de la presencia de los invasores romanos y de todos los pecadores. Pues bien, Pedro está invitando de nuevo a Jesús a que aproveche de esa fiesta para que se manifieste como un Mesías de poder, un Mesías según la tradición, es decir, que tenga en cuenta la figura de Moisés, la ley, como observante de la ley, y también la figura de Elías como el reformador, el observante celoso de esa ley. Dice Marcos que Pedro no sabía lo que decía, no sabía cómo reaccionar porque estaban aterrados. Pedro ha visto en Jesús ese resplandor de la condición divina y tiene miedo que Jesús se pueda vengar sobre él, visto que no se está comportando de una manera muy leal en relación al Maestro. Se formó una nube que los cubría y hubo una voz desde la nube: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. La nube tiene que ver con Dios, es una imagen típica del Antiguo Testamento para presentar esa realidad de lo divino. La nube es algo muy bueno, en el desierto significa protección, pero también significa lluvia, agua, fecundidad. Por lo cual, de esa nube se escucha una voz que tiene que ser fundamental para la vida de la comunidad. La voz repite las mismas palabras que ya se han escuchado en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Es decir, la voz de Dios, esa voz que protege, esa voz que garantiza la fecundidad de la humanidad entera, está indicando a Jesús como al único que tenemos que escuchar. No hay otras voces en nuestra vida, no hay otros maestros, otras enseñanzas que puedan orientar nuestros pasos, sino la única, la de Jesús, el Hijo amado. Al mirar alrededor vieron que ya no había nadie más, desaparecen Moisés y Elías y se quedan solamente con Jesús. Mientras bajaban del monte, les advirtió que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el hombre resucitase de la muerte. Jesús los pone un poco en guardia a estos discípulos porque todavía no son capaces de entender lo que han visto. Todavía siguen muy apegados a sus ideas del pasado. Tendrá que ser la resurrección, cuando ellos realmente experimenten la resurrección de Jesús, lo que le permita poder proclamar, anunciar esta experiencia y poder también ser ellos imagen y presencia de ese Dios que nos comunica su misma vida. Por eso, en el Evangelio de este domingo, la enseñanza es fundamental para los creyentes. La muerte no tiene ningún poder sobre la vida de aquellos que, como Jesús, están dispuestos a entregarla por el bien de los demás.